Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas y producciones de vacunas. Presentado por Luis Tapia, Valery Hunzeler, José de la Cruz, Karen Huet y Stephanie Caro. Principalmente, ¿qué son las vacunas? Bueno, las vacunas, si nos referimos a su composición más importante, es decir, la parte de la que están hechas principalmente, están compuestas de bacterias, virus muertos o tozoides. Estas son hechas mediante ingeniería genética, con el fin de esto es mejorar la inmunidad activa contra enfermedades a largo plazo y de larga duración. La vacuna te va a producir anticuerpos que te van a ayudar para futuras infecciones y de esta manera evitar que haya un nuevo contagio. Se podría decir que el padre de la inmunología podría ser Edward Jenner en el año de 1796 cuando hizo la primera vacuna eh, para la viruela humana. Las vacunas nos ayudan contra múltiples enfermedades como la rabia, el cólera, el tétano, la difteria, tuberculosis y un montón más. También se produjeron vacunas contra tóxicos de serpientes. Bueno, ¿qué ocurrió con Edward Jenner? Él observó que aquellas personas que ordeñaban vacas y luego contraen la viruela bovina estaban inmunes contra la bovina humana. En el año de 1796, él le inyectó a un niño de 8 años fluidos de viruela bovina y ¡pup! Si nace la primera vacuna, lo que inmuniza al niño contra la enfermedad. Este niño no presentó síntomas con, cuando se le inyectó la viruela humana, lo que significa que desarrolló inmunidad. Luego de esto llegó Louis Pasteur, el cual desarrolló las vacunas contra el cólera y la rabia. Entonces, Louis Pasteur nombró a la sustancia que utilizó Edward Jenner como vacuna en honor a sus estudios y experimentos que había realizado con aquellas personas que ordeñaban vacas. Y de aquí la palabra vacuna, hace referencia a las vacas. En el mismo año de Pasteur, un bacteriólogo español, Jaime Ferran, descubrió la vacuna anticólera. En el año de 1940 y 1945 se desarrollaron vacunas contra la listeria. Para los tiempos anteriores no existían las maneras de guardar una vacuna, entonces los científicos decidieron utilizar a muchos niños huérfanos como portadores de la vacuna. Lo que hacían era inocular la enfermedad durante 10 días al niño. Luego a los 10 días aparecían granos, donde estos se les extraía un fluido fresco y este sería repetido para inyectarlo en otro niño y así llevarlo desde España hasta Perú. Luego de esto se crearon vacunas contra toxinas, como para el tétanos y histeria. Tipos de vacunas. En estas encontramos las vacunas bacterianas y víricas atenuadas e inactivadas, las vacunas de antígenos purificadas, las vacunas de antígenos sintéticos, las vacunas víricas vivas con virus recombinante y las vacunas de ADN. Vacunas bacterianas y víricas atenuadas e inactivadas. Las vacunas compuestas por microorganismos no patógenos intactos se elaboran modificando el microorganismo de forma que deje de provocar la enfermedad, es decir, atenuando su virulencia o matando al microorganismo, pero manteniendo al mismo tiempo su capacidad inmunogénica. La gran ventaja de las vacunas microbianas atenuadas es que desencadenan todas las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas, tanto humoral y celular, de la misma forma que lo haría el microorganismo patógeno, por lo que constituye el medio ideal de inducir una inmunidad protectora. Las vacunas de bacterias atenuadas
o muertas utilizadas en la actualidad inducen una protección limitada y son eficaces solo durante periodos cortos. Las vacunas víricas inducen a menudo una inmunidad específica duradera, de forma que la inmunización de los niños es suficiente para conseguir protección durante toda la vida. La principal preocupación sobre las vacunas víricas o bacterianas atenuadas es la seguridad. La vacuna de la poliomielitis oral con virus vivos atenuados ha erradicado prácticamente la enfermedad, pero en casos infrecuentes el virus de la vacuna se reactiva y produce una poliomielitis paralítica. De hecho, el éxito de la vacunación mundial está creando el problema de que la enfermedad inducida por la vacuna, aunque infrecuente, podría hacerse más frecuente que la enfermedad adquirida de forma natural. Bueno, pero este posible problema puede abordarse volviendo a la vacuna de virus muerta con el fin de completar el programa de erradicación. Vacunas de antígenos purificados. Las vacunas de subunidades están compuestas por antígenos purificados procedentes de microorganismos o por toxinas inactivadas y suelen administrarse con adyuvante. Un uso eficaz de los antígenos purificados como vacunas es la prevención de las enfermedades causadas por las toxinas bacterianas. Es posible eliminar la peligrosidad de las toxinas sin que pierdan su capacidad inmunogénica, y estos toxoides estimulan unas respuestas intensas de anticuerpos. La difteria y el tétano son dos enfermedades cuyas consecuencias posiblemente mortales se han controlado en gran medida gracias a la vacunación de niños con preparados de toxoides. Vacunas de antígenos sintéticos. Uno de los objetivos de la investigación actual sobre vacunas es identificar los antígenos o epítopes microbianos con mayor capacidad inmunogénica, sintetizarlos en el laboratorio y emplear estos antígenos sintéticos como vacunas. Es posible deducir las secuencias proteínicas de los antígenos microbianos y preparar grandes cantidades de proteínas mediante la tecnología del ADN recombinante. Las vacunas realizadas con antígenos derivados de ADN recombinante se utilizan ahora para el virus de la hepatitis, el virus del herpes simple, el virus de la enfermedad pie y boca, que es un patógeno importante del ganado, el virus del papiloma humano y el rotavirus. Vacunas víricas vivas con virus recombinante. Un método reciente para obtener vacunas es introducir genes que codifican antígenos microbianos en virus no citopáticos e infectar a los sujetos con este virus. Por consiguiente, el virus actúa como una fuente de antígenos para el sujeto en el cual se inocula. La gran ventaja de los vectores víricos es que, como otros virus vivos, desencadenan unas respuestas inmunitarias completas, incluidas respuestas intensas de los CTL. Esta técnica se ha utilizado sobre todo con vectores del virus de la vacuna. La inoculación de estos virus biotecnológicos en muchas especies animales induce una inmunidad tanto humoral como celular frente al antígeno producido por el gen extraño. Un posible problema de los virus recombinantes es que pueden afectar células del anfitrión y que, aunque no sean patógenos, puedan producir antígenos que estimulan respuestas de los CTL. Con la destrucción de las células del anfitrión infectado, estos aspectos y otros relacionados con la seguridad han limitado el uso generalizado de vectores víricos para la administración de las vacunas. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo de vacuna de ADN. Este tipo de vacuna es uno de los métodos de vacunación más recientes que se han desarrollado hasta el momento, por lo tanto aún sigue en investigación. ¿De qué trata esta vacuna? Esta vacuna trata de la inoculación de un plásmido que está contenido en el ADN complementario, lo cual codifica un antígeno proteínico y da lugar a respuestas inmunitarias humorales y celulares. La probabilidad de que este plásmido penetre a las células presentadoras de antígenos profesionales es muy alta. Un ejemplo de esto son las células dendríticas que transcriben y traducen el ADN complementario a proteínas inmunógenas, siendo estas las que desencadenan respuestas específicas. En estos plásmidos bacterianos que son ricos en nucleótidos de CpG, no metilados y son reconocidos por una TLR, la cual es la TLR9, la cual es la encargada de la respuesta inmunitaria a virus de ADN, el cual se encuentra ubicado en células dendríticas y en otras células, por lo que provoca una respuesta inmunitaria innata que potencia a la inmunidad adaptativa.
Las ventajas que ha traído esta vacuna es primero en la seguridad, dado que en esta no se utilizan microorganismos vivos. Otra ventaja sería la capacidad de inducir una respuesta inmunitaria celular y humoral. Otra ventaja para esto es la facilidad de modificar los antígenos codificados en los plásmidos. Otra es su costo reducido ya que se produce en grandes masas. Otra es la cantidad de vida que tiene, o sea, de que no se vaya a perder esa vacuna, ya que puede transportarse por medio de cadena fría, lo cual es mucho mejor que las vacunas convencionales. Sin embargo, este tipo de vacunas no han sido tan eficaces como se esperaba. Los factores utilizados para determinar la eficacia de estas vacunas no fueron los esperados, especialmente en el ser humano, lo cual aún sigue en investigación por eso. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo de los tipos de vacunas que se utilizaron en el COVID-19, lo cual también veremos cómo funcionan. En este equipo podemos ver las vacunas de ARN mensajero, vacunas con vectores víricos, vacunas basadas en proteínas y vacunas de virus inactivado. La primera vacuna sería la de vacuna de virus inactivado, lo cual utiliza un virus inactivado. En este caso utilizamos la polimielitis, el cual lo podemos ver aquí en la imagen, en las flechitas, acá se ve. Seguimos con las vacunas basadas en proteínas, lo cual son fragmentos de proteínas y otros componentes del cual se generan respuestas inmunes. El ejemplo que usamos aquí son la hepatitis B, hepatitis A y gripe. Acá en la imagen podemos ver cómo se ve. Luego seguimos con las vacunas con vectores víricos, lo cual con virus modificados genéticamente para que no causen enfermedad transportan información para la producción de proteínas que desencadenan la respuesta inmune. Un ejemplo son el ébola, el circovirus porcino recombinante, que aquí en la imagen lo podemos ver, con los cositos naranjas. Luego vamos con la vacuna de ARN mensajero, el cual utiliza ARN genéticamente modificado para la producción de proteínas que generen que desencadenen la respuesta inmune. En este no hay ningún ejemplo previo. Acá lo podemos ver más claramente en la imagen, el cual ahora vamos a hablar de la APC, la cual representa a todos estos antígenos al linfocito T, lo cual se divide en dos tipos de respuesta, en la inmunidad celular y la inmunidad humoral, en la cual la inmunidad celular es la que los microorganismos y sus toxinas son atacados directamente por las células y son destruidos. Y en la inmunidad humoral, el ataque es producido por anticuerpos que inactivan y señalan los agentes más peligrosos para que sean destruidos. ¿Qué es una vacuna inactiva? Un virus es hecho de códigos genéticos rodeados por una capa de proteínas. Estas proteínas son lo que activa una respuesta en el sistema inmune en el cuerpo. Una vacuna activa tu sistema inmune para prepararlo a combatir el virus antes de que te enfermes. Una vacuna inactiva es una versión muerta del virus u otro invasor. ¿Cómo matamos a un virus? Podemos usar el calor, la radiación o materiales químicos para separar la cáscara y el código genético del virus. Los pedazos que quedan son inactivos, ya no causan la enfermedad, pero aún pueden activar una respuesta del sistema inmune. Sin embargo, la respuesta no es tan fuerte como con otras vacunas, entonces podrás necesitar múltiples dosis, a veces llamadas vacunas de refuerzo. Como las vacunas inactivas no contienen el virus, no pueden causar la enfermedad y no necesitan mantenerse ultracongeladas, lo que facilita su distribución y su almacenamiento. Las vacunas anuales contra la gripe son un gran ejemplo de vacunas inactivas que salvan millones de vidas cada año. ¿Cómo se desarrollan las vacunas? La mayoría de estas se han utilizado durante años y aplicado a millones de personas, cada año con total seguridad. Al igual que todos los medicamentos, esta debe pasar por una serie de pruebas amplias y rigurosas que garantizan su seguridad antes de introducirla en un programa nacional de vacunación. Ante todo,
Cada vacuna en desarrollo debe someterse a investigaciones y evaluaciones destinadas a identificar los antígenos que se deben utilizar para generar una respuesta inmunitaria. Esa fase preclínica se realiza sin pruebas en seres humanos. Una vacuna experimental se prueba inicialmente en animales con el fin de evaluar su seguridad y posibilidades para prevenir la enfermedad. Más adelante les hablaremos de las fases para desarrollar una vacuna. Componentes o ingredientes de una vacuna. Se sabe que las vacunas contienen fragmentos minúsculos del microorganismo causante de la enfermedad, ya sea una bacteria o un virus, etc. También contienen otros ingredientes para mantener la seguridad y la eficacia de esta vacuna. Cada uno de estos componentes cumple una finalidad específica y cada ingrediente se somete a diversas pruebas durante el proceso de fabricación. Y en este proceso se verifica la seguridad de todos los ingredientes. En primer lugar tenemos el antígeno, y es que todas las vacunas contienen un componente activo, en este caso es el antígeno, que genera una respuesta inmunitaria o las instrucciones para producir este componente activo. El antígeno puede ser una pequeña parte del organismo causante de la enfermedad, por ejemplo como una proteína o un azúcar, o bien el microorganismo completo, atenuado o inactivo. Pasamos a los conservantes. Estos impiden que la vacuna se contamine cuando se abre y se aplicará en una o más personas. Algunas vacunas no contienen este tipo de conservantes porque se almacenan en viales monodosis, es decir, que se desechan tras su administración. El conservante más comúnmente utilizado es el fenoxietanol. Este se lo ha utilizado durante muchos años en algunas vacunas, así como en una serie de productos para cuidados infantiles, y su uso en las vacunas es seguro porque posee baja toxicidad en seres humanos. Por otro lado, encontramos los estabilizantes. Estos impiden que se produzcan reacciones químicas en la vacuna y evitan que los componentes de esta vacuna se adhieran al vial. Los estabilizantes pueden ser azúcares como lactosa, sacarosa, también aminoácidos como glicina, gelatina y proteínas. Al igual que todos los medicamentos, cada vacuna debe pasar por pruebas amplias y rigurosas que garantizan su seguridad antes de introducirla en un programa nacional de vacunación. Ante todo, cada vacuna en desarrollo debe someterse a investigaciones y evaluaciones destinadas a identificar los antígenos que se deben utilizar para generar una respuesta inmunitaria. Esta fase preclínica se realiza sin pruebas en seres humanos, porque una vacuna experimental se prueba inicialmente en animales y esto se hace con el fin de evaluar su seguridad y sus posibilidades para prevenir la enfermedad. Si la vacuna provoca una respuesta inmunitaria, se la prueba en ensayos clínicos con seres humanos en 3 fases. En la primera fase, la vacuna se administra a un pequeño número de voluntarios con el fin de evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. En esta fase, por lo general, las vacunas se prueban en voluntarios adultos jóvenes y sanos. En la fase 2, la vacuna se administra a varios cientos de voluntarios con el fin de evaluar más a fondo su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. Los participantes en estos ensayos reúnen las mismas características como la edad y el sexo de las personas que se tiene pensado administrar dichas vacunas. En esta fase se suelen realizar múltiples ensayos para evaluar diversos grupos etarios y diferentes formulaciones de la vacuna. Generalmente en esta fase se incluyen un grupo de personas que no se le haya administrado la vacuna con el fin de hacer comparaciones y determinar si los cambios en el grupo vacunado son atribuibles a dicha vacuna o se han producido al azar.